Muy buenos días, profesora, muy buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo, conformado por Leonardo Bolo, Jean-Pierre Coáguila, Eric Guayanca, William Melgarejo, Gilberto Ogliaro, Brandon Pugyas y quien les habla, Alessandra Marcos, en esta oportunidad le expondremos sobre la densidad de campo. A continuación, explicaremos un poco acerca de las normas. Los tres siguientes ensayos que mencionaremos cuentan con sus respectivas normas. Encontramos la NTP, que son las normas técnicas peruanas que establecen los requisitos de calidad para la estandarización de los productos, procesos y servicios. También está la ASTM, que es la Asociación Americana de Ensayos de Materiales, la cual se encarga de probar la resistencia de estos. El primero es el ensayo del cono de arena, para el cual está la NTP 339143 y la ASTM D1556. Se explica como método de ensayo estándar para la densidad y el peso unitario del suelo in situ mediante el método del cono de arena. El uso de este método está generalmente limitado a un suelo en una condición no saturada. La norma técnica peruana es del año 1999 y esta ha sido modificada en el año 2014. El segundo ensayo es el densímetro nuclear, el cual cuenta con la NTP 339144 y la ASTM D2922. Es un método de ensayo estándar para la densidad in situ del suelo y suelo agregado por medio de métodos nucleares. La norma técnica peruana es del año 1999. Por último, el método por reemplazo de agua, en donde se encuentra la NTP 339253 y la ASTM D5030. Es un método de ensayo normalizado para la medición de la densidad de suelos y rocas in situ por el método de reemplazo de agua en un pozo de exploración. La norma técnica peruana es del año 2003 y esta ha sido revisada en el año 2019. En los instrumentos se va a necesitar de un horno, una balanza electrónica con precisión de 1 gramo, un cono de arena cuyos componentes van a ser el contenedor de arena, el cono desmontable cuyo diámetro estándar es de 6 o 12 pulgadas, la arena Ottawa o arena calibrada, un cincel, un martillo de goma, una máquina Speedy y el carburo de calcio que nos va a permitir hallar el contenido de humedad mediante el ensayo de Speedy. A continuación les voy a hablar sobre el proceso que tenemos que seguir para el ensayo de densidad de campo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pesar el cono desmontable junto con el contenedor y la arena calibrada y anotaremos los datos en una hoja. Luego de esto buscaremos una superficie plana o, si es necesario, nivelar el piso para poder evitar futuros errores en nuestro ensayo. Luego de esto colocaremos la placa base y excavaremos el suelo entre 10 a 15 centímetros aproximadamente. Esto va a depender del tamaño máximo de la partícula. Mientras vamos excavando, depositaremos el material en una bolsa y lo pesaremos. A continuación colocaremos el cono de arena de manera invertida junto con la placa base y abriremos la válvula hasta dejar que la arena llene por completo la cavidad del piso y el cono. Mientras esperamos esto y ya sabiendo la granulometría de nuestro suelo, escogemos el método. En la mayoría de casos se escoge el método C, que consiste en pasar nuestro suelo a través de la malla 3/4. Esto se hace con el fin de saber cuál va a ser la masa de nuestro suelo sin las gravas. Una vez que la arena llene por completo la cavidad del piso y el cono, se procede a cerrar la válvula y pesar lo que sobró de la arena junto con el recipiente y el cono. Y luego de esto se extrae la arena limpia que sobró para futuros ensayos. Contenido de humedad. Existen dos métodos, el Speedy y el secado al horno. En el Speedy lo primero que se hace es colocar el carburo de calcio junto con nuestro suelo previamente pesado. Luego de esto cerramos el equipo y lo agitamos. Mientras lo agitamos, el carburo de calcio va a reaccionar con el agua que hay en el suelo y de esta manera el manómetro nos va a indicar cuál es el contenido de humedad. En el secado al horno lo que hace
lo que se hace es colocar en el horno la muestra de nuestro suelo sin grava previamente pesada por alrededor de 24 horas. Luego de las 24 horas se vuelve a pesar la muestra y de esta manera se calcula cuál es el contenido de humedad. Para los cálculos, primero definiremos los parámetros del cono arena. El M1 va a ser el peso inicial del cono más la arena calibrada en gramos. El M2 va a ser el peso del cono más la arena que se queda luego de la prueba en gramos también. El M4 va a ser el peso de la arena en el cono inferior en gramos. El WT va a ser el peso total o el peso del suelo extraído del hueco en gramos. El WG va a ser el peso retenido en la malla 3/4 o el peso de la grava, también en gramos. Y el YG y el YA van a ser el peso específico de la grava y la densidad de la arena calibrada en gramos por centímetro cúbico respectivamente cada uno. A continuación, pasaré a definir los parámetros a hallar del cono de arena. Primero está el M5, que es el peso de la arena necesaria para llenar el hueco en gramos. Después tenemos el WS, que es el peso del suelo que pasa la malla 3/4 en gramos. Tenemos los volúmenes, que es el VG, que es el volumen del suelo retenido en la malla 3/4 en centímetros cúbicos, el volumen de la arena calibrada en centímetros cúbicos y el volumen del suelo que pasa la malla 3/4 en centímetros cúbicos. Tenemos el YS, que es el peso específico del suelo que pasa la malla 3/4 en centímetros cúbicos. Tenemos el peso del agua en los vacíos del suelo en gramos, el peso del suelo seco a analizar en gramos. Tenemos el W, que representa el contenido de humedad expresado en porcentaje, el YD, que es la densidad seca en gramos por centímetros cúbicos, y el GC, que es el grado de compactación del suelo. Para los datos tomaremos los que nos proporcionaron en el laboratorio. Primero que nada, el peso total va a ser 3.669,6 gramos. El peso de la grava va a ser 2,19 gramos y el M1, el M2 y el M4 van a ser 6.443,5 gramos, 2.593,4 gramos y 1.500,9 gramos respectivamente. Y las densidades de la grava y de la arena calibrada van a ser 2.74 gramos por centímetros cúbicos y 1.32 gramos por centímetros cúbicos respectivamente. El peso, primero que nada, hallaremos el peso del suelo, que se halla restando el peso total menos el peso de la grava, resultando en 3.450,5 gramos. Después hallaremos el M5, que resulta en restar el M1 menos el M2 menos el M4, o con un cálculo intermedio el M1 menos el M2 resultando en el M3 y restándolo este último con el M4 nos proporciona el M5, resultando en 2.349,2 gramos. Posterior y hallaremos todos los volúmenes. Primero que nada, el volumen de la grava va a ser el resultado de su masa sobre su densidad, resultando en 79,96 centímetros cúbicos. El volumen de la arena calibrada, que va a resultar entre el M5 o la masa de la arena calibrada sobre su densidad, resultando en 1779,70 centímetros cúbicos. Al final restamos estos dos para hallar el volumen del suelo, resultando en 1699,74 centímetros cúbicos. Una vez ya tenemos el volumen del suelo y el peso del suelo, podemos dividir el peso del suelo entre su volumen, hallando su densidad, resultando en 2,03 gramos por centímetro cúbicos. Para el cálculo de contenido de humedad tenemos los siguientes datos. El peso del recipiente, el cual es 35,01 gramos, el peso del recipiente más suelo húmedo, que es 136,23 gramos, el peso del recipiente más suelo seco, que es 132,55 gramos. Primero hallamos el peso del suelo, el cual es la diferencia entre el peso del recipiente más suelo menos el peso del recipiente, el cual nos da 97,54 gramos. Luego hallamos el peso del agua, el cual es la diferencia entre el peso del recipiente más suelo húmedo y el peso del recipiente, el cual nos da 3,68 gramos. Una vez hallado estos dos datos, los dividimos para poder hallar el contenido de humedad, el cual es en este caso 3,77%. Luego pasamos a hallar la densidad seca, la cual es la división entre la densidad del suelo y 1 más el contenido de humedad.
y que en este caso nos da 1.96 gramos por centímetro cúbico. Finalmente, para el cálculo del grado de compactación, el cual se halla dividiendo la densidad seca entre la densidad seca máxima. Pero para este cálculo es necesario tener la densidad seca máxima, la cual se obtiene del ensayo Proctor. Por la misma naturaleza del ensayo, es inevitable no obtener errores en el cálculo de la densidad del suelo. Sin embargo, es muy importante conocer y entender las posibles fuentes de error, para a la hora de realizar el ensayo poder minimizar el error en la densidad de campo. Existen dos tipos de fuentes de error: las que se generan debido a los instrumentos utilizados, la cual depende de la precisión del instrumento y de la correcta calibración del mismo. Por lo tanto, es necesario calibrar la balanza antes de comenzar con el ensayo. El otro tipo de fuente de error son las que se generan por el operario o por circunstancias del entorno. Por ejemplo, no nivelar correctamente la arena en el hueco. Si el operario no nivela la arena al nivel del suelo, se originarán errores en el cálculo del volumen. Las vibraciones, como caminar cerca del hueco, dependiendo del tipo de suelo, generará caídas de partículas por las paredes del agujero, lo cual nuevamente alterará el volumen. Otras fuentes de error son no cerrar la válvula de caída de arena calibrada al retirar el equipo. Y por último, debido a la humedad in situ, la densidad de la arena calibrada puede variar ligeramente, lo que alterará nuevamente los resultados. Como mencionado anteriormente, es muy importante conocer todas las posibles fuentes de error, para que así el operario las tenga en cuenta y los resultados salgan lo más preciso posible. Seguidamente abordaremos el punto de las precauciones. Estas precauciones fueron realizadas en base al ensayo de cono de arena. Reconocemos la importancia de estas precauciones porque evita en un ensayo tener mayor incertidumbre en los resultados, mayores fuentes de error y mayores errores en los cálculos. Esto debido a la importancia del ensayo en la determinación de una obra de construcción, mayormente relacionadas en obras de pavimentación de pistas o construcción de carreteras, ya que los suelos tienen un compromiso estructural fundamental e importante con este tipo de proyectos. En sí hemos reconocido 9 precauciones importantes o relevantes a la hora de la elaboración del cono de arena. Primeramente se reconoce la clasificación o la determinación de la arena a usar en el ensayo. Mayormente se usa la arena de Ottawa. Esta arena debe cumplir con características de 100% limpia, seca y contar con uniforme densidad. Así se facilita el fluido de la arena desde el contenedor de la arena hasta la excavación o agujero realizado en el suelo. Además, esta arena a utilizar debe tener una densidad y una graduación uniforme y constante para evitar la segregación de este material durante el proceso de realización del ensayo. En tercer lugar, reconocemos que en el proceso de instalación de la placa plana en el área ensayada se debe verificar que no exista vacíos entre la placa, tanto en el borde interno o externo de este material con el suelo, para así evitar en el momento de el fluido de la arena de Ottawa o arena calibrada, evitar que se escape del agujero. Seguidamente, en el proceso de excavación se debe tomar precauciones antes de realizarlo. Por ello, se debe realizar una excavación al borde del círculo marcado con la placa. Este proceso se debe realizar con mucho cuidado, pues así no se altera el suelo alrededor del agujero y así se obtienen buenos resultados del ensayo. En quinto lugar, la cavidad del agujero debe tener aproximadamente la misma profundidad del molde utilizado para calibrar la arena. Con esto se advierte o se prevé problemas de falta de arena de la arena utilizada para el llenado del hoyo. En sexto lugar, se debe prevenir la existencia de partículas sobresalientes del suelo dentro del agujero, ya que esto puede afectar la exactitud del ensayo. Seguidamente, en el momento de la ejecución del ensayo, se recomienda evitar cualquier tipo de vibración en el área trabajada, para así prevenir un exceso de arena en el agujero,
porque esto provocaría que la arena no caiga libremente, sino inducida por factores externos. En octavo lugar, la extracción de existencia de partículas que no pasan por el tamiz 3/4 pulgadas se debe realizar para prevenir errores de precisión en el cálculo de contenido de humedad y peso en seco. Por último, para la reutilización de la arena utilizada en el ensayo se debe recuperar porciones que no se hayan ensuciado y así esta arena puede ser reusada varias veces, pero con la recomendación que deben ser lavadas y tamizadas para que sus propiedades se mantengan constantes. Así se prevé existencia de errores y mayores incertidumbres en los ensayos próximamente realizados con esta arena. Continuando la exposición, tendremos otros tipos de ensayos para hallar la densidad de campo, ya sea el densímetro nuclear y el método por reemplazo de agua. Hablemos del densímetro nuclear. ¿Qué es el densímetro nuclear? Bueno, es un instrumento portátil que contiene todos los módulos electrónicos, conjuntos de baterías recargables, detectores y fuentes radiactivas. Digamos que mide aproximadamente 30 centímetros y pesa unos 10 kilos. Asimismo, cuenta con una batería de repuesto, adaptadores, una caja de transporte y un extractor. Además, el densímetro nuclear contiene un bloque de referencia, el cual sirve, como su mismo nombre dice, para darnos una referencia constante y para efectuar los ajustes en la sonda. Asimismo, el densímetro contiene una placa para la guía de la varilla de perforación, en el cual se coloca el equipo y, como su mismo nombre dice, guía la varilla para la perforación, la cual se utiliza para preparar un orificio cuando se va a efectuar una medición de transmisión directa. Ahora que ya sabemos qué es el densímetro nuclear, procederemos a explicar sus usos. El densímetro nuclear se usa para determinar la humedad y densidad de forma directa. No obstante, no es muy preciso como el ensayo de cono de arena. Por ello, mayormente se utiliza para obras de grandes áreas por su rapidez de obtención de datos. Al usar el densímetro nuclear, debemos tener en cuenta que es una fuente de radiación. Por ello, se tienen que tomar todas las precauciones correspondientes. Por un lado, los técnicos deben tener la respectiva licencia del IPEN, el cual es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Podemos ver su logo abajo en la diapositiva. Por otro lado, deben seguir las recomendaciones que el instituto les dé, ya sea para la transportación y utilización del equipo. Finalmente, las personas que manejen y transporten el equipo deben contar con un dosímetro para registrar la radiación. Este control se debe hacer de forma mensual. Por último, se encuentra el método por reemplazo de agua, para el cual explicaré el procedimiento a continuación. Al igual que en el ensayo de cono de arena, se excava un agujero y se pesa el material extraído. Luego, sobre el agujero se debe colocar una manta impermeable y después de haberle dado la forma, ir llenándolo de agua. Se debe medir el volumen del agua que ingresa, ya sea de forma manual o con caudalímetro, si es necesario. Si el hueco excavado es muy grande, se debe usar el caudalímetro.